Hoy en Secretos del Éxito tenemos a una mujer que transformó el dolor en arte y el arte en propósito. Ella es Nuria Companys Castro, fundadora del movimiento Arte Resiliente Reluet, una artista multidisciplinar cuya historia nace de una pérdida profundamente simbólica, ver cómo el pueblo de su infancia quedaba sumergido bajo las aguas del pantano de Rialp. Pero esta entrevista no va solo de arte, va de identidad, va de resiliencia y va de aprender a fluir cuando la vida parece hundirse. Y de cómo incluso aquello que hemos perdido o que creemos que hemos perdido puede convertirse en el inicio de nuestra verdadera voz. Porque, como ella misma dice, como Nuria dice, nacimos ríos y moriremos siendo ríos. Bienvenida, Nuria, bienvenida a Secretos del Éxito. Es todo un placer para mí estar aquí en esta confluencia tan bonita de tantos ríos. Un placer. Gracias, Nuria. Nuria, yo quiero empezar sabiendo, antes de convertirte en en la creadora de Reluet, ¿quién eras emocionalmente? ¿Quién eras antes? ¿Cómo recuerdas a aquella Nuria antes de encontrar tu propósito? Bueno, yo es que la verdad era una Nuria que se encontraba perdida, de que no encontraba su autenticidad, no entendía qué es lo que hacía en este mundo, porque estaba en un duelo que no era yo consciente, porque mi mirada se había quedado, pues, al igual que mi pueblo bajo las aguas del pantano, pues mi mirada y mi mente todo estaba sumergida porque con 13 años vi como mi pueblo quedaba bajo las aguas de un pantano. Y eso, sin ser yo consciente, el pensamiento empezó a jugar conmigo cuando sabemos perfectamente que en la mente está vacía, no hay nada. Ujú. El pensamiento yo le daba el poder de que jugara conmigo y yo no era consciente de eso. Tardé 23 años a ser consciente. Wow, 23 años. Sí. 23 años donde la oscuridad se convirtió en el color más bonito. ¿Por Ujú, qué? Porque aprendí a desaprender. Al final la vida es como bien yo digo yo y como partimos en la filosofía de Reluet, eh, todos somos ríos. Si tú te fijas, un río nace de la oscuridad, de las montañas, y ujú, fluye en distintos paisajes. Que ujú, hay curvas, que nos encontramos muchísimas incertidumbres, pero el río siempre tiene una única dirección y es siempre hacia adelante. Se le ujú. ponen muchas adversidades y muchas piedras por el camino, pero es que el río, cuanto mayor es la piedra, él continúa su camino, Ujú. fluyendo. No le importa si baja con mucha agua o no, lo importante es bajar y continuar el camino y no quedarte. Exacto. Entonces, esto es lo que me fue, que me quedé pues paralizada Ujú, hasta los 13 años. Y entonces mi vida, ¿cómo os lo diría? No tenía sentido. No entendía qué es lo que yo hacía aquí, porque ujú, no me encontraba a gusto, porque me obligaron. Una cosa es que tú te desplaces por voluntad ujú, y puedas volver otra vez a tu sitio, a tus calles, a tu gente, y la otra es que te obliguen, te echen ujú, y tengas que empezar de cero en un lugar que tú no has elegido, ujú. que no sabes por dónde empezar, porque Exacto. te han echado. Porque el pueblo que desapareció bajo el pantano de Rialp fue Miralpeix. Sí, Y entonces, claro, ese pueblo desapareció y tuvisteis que ir a otro pueblo que se llamó igual o se llamó diferente. distinto. En este caso fue Agramón. Mis padres, en los últimos años, muchos vecinos ya sabían dónde ir a vivir y nosotros Ujú, hasta el último momento mis padres no habían encontrado aún un lugar. ¿Dónde fuimos con mi hermana a vivir? Pues a Gramont, que vivía mi abuela. Y allí estuvimos unos ah, años hasta que mis padres encontraron un sitio, que fue Castellserà, que es donde tengo el estudio ujú, de arte, Resiliente Reluet. Y entonces yo sin darme cuenta
esta ujú, niña que se encontraba atrapada bajo las aguas junto con su pueblo, porque había visto que el ujú, pueblo de al lado, que era más grande, donde estaba adherido mi pueblo, habían trasladado los monumentos arriba en una montaña, a los pies de la Virgen, donde íbamos a peregrinar. ujú, Para mí esto fue un choque, pero como era pequeña, no sabía cómo sacar las emociones, ujú, hasta que a medida que tú vas pasando los años y tú te encuentras, bueno, yo lo que hice era bloquear mi cuerpo, ujú, bloquear mi mundo, bloquear la parte femenina, la ujú, bloqueé mucho con las mis emociones, porque yo no era consciente de lo que me estaba sucediendo, hasta que en el 2009, cuando murió mi abuelo paterno, fue la segunda pérdida más importante y fue allí donde Nuria cogió uno de esos objetos que nos llevamos con mis padres, porque mis padres se llevaron ladrillos, ventanas, puertas. Tú ya me dirás, así. Silvia, ¿para qué lo queríamos todo esto? Ujú, Ya me dirás. sí. Pero bueno, Texas, mis padres necesitaban llevarse algo de la casa y fue la muerte de mi abuelo, que ese septiembre del 2009 Ujú, cogí al azar una puerta que la fraccioné en tres partes ujú, y la enmascaré con una capa de yeso, que es la paz, blanco, empezar de nuevo. Pero Nuria en ese momento, en el 2009, no pudo ni poner título a la obra, ni ujú. poder firmar sus obras desde el 2009 hasta el 2022. Desde ¿Y las esto por obras, qué? porque mis pinceles me frenaban y me decían que yo todavía no podía firmar las obras hasta que entendiera el por qué y el para qué nació el movimiento artístico y resiliente Reluet. Y Reluet, entonces tus obras, perdona, ¿tus obras quedaban sin firmar o cómo lo no, hacías? mis obras, el guardián fue mi padre. Ah, Mi padre era quien firmó todas las obras del 2009 hasta el 2022 porque él era el guardián que estaba esperando a que su hija y los pinceles le pudieran dar el poder y ella creciera y pudiera volar porque, y esto se dio pues, porque tenía que entender el propósito de por qué estaba haciendo este universo de símbolos resilientes, ujú, que lo único que invitaban eran avanzar. De lo único que invitaban era a que, como bien dice un libro que he publicado este año, nacimos ríos y moriremos siendo ríos, exacto. porque yo llevaba tatuado invisiblemente el río. Mi casa en Miralpeix estaba al lado del río y las 24 horas Ujú, oía como el río, el agua, ujú, acariciaba las rocas y continuaba. Yo con 13 años saltaba, me divertía, cogía el río con mi padre, nadábamos a contracorriente, pero yo no entendía el significado o lo que me quería decir la naturaleza y lo que me quería decir el río. Y el río me quería decir que perdonara y continuara. Que perdonar no es olvidar, pero tenía que continuar, porque la vida seguía y la vida era bella. No claro, tenía es que vivir en que la oscuridad. claro, es que tenemos que ver a una niña, bueno, a un niño le hubiese pasado lo mismo, o sea, una personita de 13 años que ha vivido en su pueblo, que su pueblo le ha llenado desde que ha nacido. Y esto, o sea, pues cuando iba al colegio, que ya estabas casi llegando al instituto, que claro, o sea, prácticamente toda una vida en ese pueblo con esa naturaleza tan bonita, porque esa parte de Cataluña es muy bonita, toda esa parte es Sí, preciosa, y claro, que te lo quiten de golpe, porque allí se hace un pantano, y que te lo quiten de golpe porque alguien ha decidido que allí se va a hacer un pantano. Claro, es muy duro, es muy duro. Lo que pasa que, claro, perdona, Nuria, tú te fuiste, os fuisteis entonces vuestra familia fuera, tú seguías haciendo tus obras desde 2009, pero tú durante años, y ahora voy a sacar algo aquí de tu profesionalidad, sí, durante años estuviste trabajando en recursos humanos y en el ámbito sí, financiero también de una multinacional. sí. Entonces, tu vida parecía estable, pero por dentro, ¿cómo te sentías realmente?
Pues yo mira, yo los responsables, yo soy diplomada en recursos humanos, he hecho másters Ujú, y siempre trabajé pues en lo que era pues en el mundo pues de análisis de puestos de trabajo, de recursos humanos, después los últimos años de finanzas y en la multinacional estuve 16 años, claro. A mí siempre me decían los responsables que era un pajarito que estaba en una jaula, que yo volaría tarde o temprano. ¿Por qué? Porque yo de los números hacía psicología y hacía magia. Al wow. final todo lo revertía, todo, cualquier cosa que me daban, yo lo transformaba sin Ujú, darme cuenta. Cualquier cosa que me daban. Proyecto, a mí siempre me dejaban la carta en blanco. Decían, Nuria, aquí hay unos objetivos y a partir de aquí, y me dejaban carta blanca para que yo hiciera y deshaciera. Y siempre, yo sin darme cuenta, toda mi vida, desde que tengo juicio, ya ujú, cuando era pequeña en Miralpeix, ya jugaba con el barro y hacía pasteles y hacía cosas y siempre estaba con las manos creando y creando, creando. Y de mayor también. En la multinacional también lo que hacía era crear, crear, crear. ¿Qué es lo que podía hacer para que la gente estuviera motivada? ¿Qué es lo que qué persona podía buscar para ese puesto de trabajo? ¿Qué formaciones? En el ujú, área después de finanzas, en los últimos años que fue donde estuvo por la crisis, pues cómo podía revertir esos números y trabajar en equipo y los clientes y la morosidad y todo. Para mí ujú. todo era creación, 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 creación. Me daban un proyecto, la Nuria lo subía, cogía otra cosa. Venga, y todo el rato estaba creando, 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 creando. Qué bonito. Y hasta que en el 2022, en junio, a mí me gusta muchísimo bucear. ¿Y qué sucedió? Que esa noche hice una inmersión de buceo Ujú, y nocturna y no me sentí nada de bien después cuando salí. Mis compañeros me decían, ¿qué te sucede? Y yo, no, no sé, no estaba del todo bien. Y entonces, a partir de ahí, Nuria cogió por tercera vez el virus Epstein-Barr, mm. mononucleosis. ¿Y Pero ese esta virus vez, qué es? el de la mononucleosis. Wow. Pero, ¿qué pasó? Que la Nuria, por tercera vez, la tercera, el virus la paralizó 2 meses, donde los médicos no me podían hacer analíticas porque decían que la agresividad de la curva del virus era demasiado agresiva. ¿Esto qué hacía? Esto que hacía que tú te hicieras una analítica y esos análisis no eran correctos, porque el virus estaba aún demasiado agresivo. Estaba tan Ujú, agresivo que Nuria, que era la primera vez después de tener el hijo que cogía una baja, cogió a su hijo y ese verano dijo, Adrián, mamá necesita descansar mucho, no se encuentra nada de bien y vamos allí en la Nueva Tiurana, donde teníamos ujú, una residencia y nació sin darme cuenta el refugio de los propósitos, porque es una casa que hice yo los muebles, que hay las primeras pinturas, todo. ujú, Y ujú. allí yo, pues, puse ese verano del 2022 título a mi primera pintura, Mm. allí, ¿Y cómo se porque llamaba? se llama Dar la bienvenida. Wow. Es 3 fragmentos y son unas flores que hice con alambre grueso, que representaban la dar bienvenida y la gratitud para la nueva vida, un nuevo empezar. Qué bonito empezar, ¿eh? Cerraba Qué una bonito puerta empezar. Ujú, y empezaba otra. De ahí que hubiera puesto la capa de yeso para ujú. representar la paz. Exacto, porque además es que hay un momento muy simbólico en tu historia que nos lo Sí, cuentas en la revista, ahora, y y es es ahora cuando le mismo. pides a tu padre, ¿verdad? Le pides a tu padre que fracture una puerta Es dentro de esta. vuestro hogar sumergido. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió Pues con fue todo esta. eso? Cuéntanos. Esta puerta que puse título en el 2022 es la primera obra que hice cuando se murió mi abuelo materno, y paterno, en el 2009. Pues puse el Mm, título ese verano, en agosto del 2022. Y fue un ujú, despertar, porque Nuria entendió el por qué y el para qué lo hacía todo. Reluet nació en el 2009 para acompañar, servir e invertir en uno mismo. Que cada ujú, uno encuentre su autenticidad.
Y esto no es más que bucear y bucear hacia el origen. Yo siempre digo que nosotros hacemos muchas Ujú, limpiezas en las casas, pero siempre si te fijas, Silvia, hay un objeto que no nos lo miramos. Tiene 2 dedos de polvo, pero lo guardamos. ujú, Cuando tú descubres exactamente y aprendes a silenciar la mente, porque no hay nada, buceas, te haces amigo del miedo y buceas hacia la profundidad hasta tocar el suelo, es ujú. cuando entonces coges ese objeto y entiendes el significado y el por qué lo tienes aún y no lo has tirado, como has dicho, no lo has limpiado, lo has dejado allí. Pero ese trabajo, Claro, porque tú dices, Nuria, siempre dices que la materia tiene memoria. exacto, y es así. ¿Y cómo Sí. descubriste que los objetos podían convertirse en herramientas de sanación o incluso de justicia poética? Pues fue a través de ir experimentando con mis objetos. Reluet nace de gracias a los objetos que me llevé. Mis padres, los ladrillos, las ventanas, las puertas, las tejas. Reluet nace de esto, Ujú, de ser consciente y bucear y bucear y bucear hasta la oscuridad. Estuve 23 años. He experimentado muchísimo, porque todas mis obras, cuando miras las pinturas, las ilustraciones, las esculturas, todas son de viajes para encontrar tu autenticidad. Porque yo siempre digo que lo difícil no es ser auténtico, lo difícil es copiar. ujú, Vivimos en un mundo que a mí eh, me ahoga un poco porque dices, madre mía, quieren que no pensemos. Nos están implantando como unos chips que nosotros no lo estamos viendo porque vivimos en una prisión que no hay barrotes, pero es que es una ujú, prisión invisible que todavía nos apresa más que los barrotes, porque estamos más apresados. ujú. No quieren que pensemos, no quieren que despertemos el pensamiento crítico, la imaginación, que es lo único que las máquinas no pueden hacer, los robots, imaginar. Es lo Ujú, único. Y esto es lo que quieren que en vez porque si tú imaginas, al final vas a encontrar el camino de autoidentidad. Pero ahora nos ujú, estamos encontrando en una sociedad en la cual vivimos como vivimos en un mundo de las etiquetas, ahora vivimos todos frustrados, ujú. la mayoría. Claro, Entonces, tu filosofía, Nuria, siempre nos dices que es que el pensar es despertar. sí. Y yo quería saber cuál fue el pensamiento o la verdad que más te despertó a ti misma. Que más me desperté cuando entendí que somos ríos singulares, no pantanos, Ujú, ríos que se juntan con otros ríos y dan lugar a una hermosa confluencia. ujú. Qué bonito, qué Es bonito. ahí cuando te das cuenta que las lágrimas, al final, son la abundancia de existir, que Ujú, las flores no florecen antes de la fecha. ujú, Cuando te das cuenta de todo esto, es cuando a poco entiendes que no hay nada en la mente, que está vacía y te encuentras a ti misma, encuentras tu camino, encuentras tu autenticidad, que tu autenticidad es atreverte a pensar diferente, a ujú, experimentar los días y no dejar que los días te experimenten. ujú. Y al Sí, final, sobre todo, como le decía este fin de semana a una chica, digo, cuando te haces amigo de miedo, todo fluye, es fluir sin resistencia. exacto. Al final tenemos que probar las cosas. Si tú no las pruebas, ¿cómo Ujú. sabrás si esto te gusta o no te gusta? Así es. Que no te gustan, no pasa nada, pero por lo menos pruébalo. Y Ujú, después, al miedo, ¿qué dirán? Que digan lo que quieran. ujú, Tienes que estar tú bien contigo misma. Y sobre ujú, todo, una de las cosas que no nos acordamos de nuestro sostén, no nos acordamos de nuestro sostén, nos acordamos cuando no podemos hacer las cosas que nos gustan. Entonces nos acordamos de él, porque mientras él nos vaya tirando,
que es lo que a mí me sucedió. Mientras él nos iba tirando, perfecto, pero en el 2022 a mí me paró por San Juan. ¿Y esto qué hizo? Que la Nuria entendiera su propósito y que en octubre pusiera el cartelillo, que ya lo tenía, de abierta la Galería Reluet, un éxito, y en enero del 2023, sí, sí, Porque yo lo que quiero decir, antes de que lo digas tú, has llegado ya a exponer internacionalmente sí, y has participado además en documentales y has publicado este libro, Reluet, que habla sobre la resiliencia y el propósito. sí. Me siento muy afortunada, he Gallina de participado, piel. sí, sí, me siento muy afortunada que me dieron la oportunidad de hacer masterclass en Qatar y fue una experiencia muy bonita. Después también participar en el Louvre fue una experiencia muy bonita entre Ujú, Dinamarca y Portugal. Y ahora este año pues he sacado este libro, Reluet, para todos los oyentes, no sé si lo ven, Reluet, El color de la resiliencia. Es un libro, como ven, digo que nacimos ríos y moriremos siendo ríos. ujú. Y es un libro que, como veréis, es todo color. No sé si se ve aquí, Silvia. Sí, se ve, se ve, Es se todo ve. color. Es un Ujú, libro que nació en el 2009 y lo hemos publicado en el 2025, ujú, en el 2026, muy meditado, de mucha experimentación, donde el protagonista al final se da cuenta que es el lector, es el protagonista, un buceador en busca de respuestas. Y aquí en este libro lo he dividido en cuatro partes. Una es ujú, la justicia poética, cómo la materia tiene memoria, cómo restaurar objetos puede ser un acto de sanación y libertad. ujú, Después, la metodología Reluet, los 10 colores resilientes y cómo aplicarlos en la práctica, autoliderazgo y mensaje personal. La sabieza del río, de mi río, una historia de linaje que se niega a secarse. Y la autenticidad radical, el valor de ser uno mismo, porque la gratitud funde el miedo, como siempre digo. Y aquí son 270 páginas donde el lector bucea, bucea, pero hacia el origen. Es un libro que no nos quedamos en la superficie, porque el reloj no se queda en la superficie, está hecho fuego lento. ujú. Entonces es bajar Cuando, hasta el suelo, hasta el origen. cuando alguien, perdona, Nuria, cuando alguien se acerca a este movimiento de arte resiliente Reluet, ¿qué transformación deseas que provocar realmente en esta persona? ¿Qué te gustaría que sacara de esta transformación? Sacamos, conectamos, porque cuando las cosas se hacen desde el corazón, cuando las cosas no te las guardas tú, sino que tú quieres que la gente no tarde 23 años, ni tarde 23 años a salir de la oscuridad, entonces la gente ve en ti una fuerza de inspiración y de ver que si ha salido y ha construido este universo que lo único que quiere es invertir en uno y cuando salen allí la gente invierten porque les hago pensar, les hago no quedarse en la parte superficial, sino bucear, tocar la médula, entonces es todo mágico, es todo mágico, se abren muchas puertas, la gente sale, en vez de que el diccionario empiece por la letra A, sale con la letra C de cambio. Yo mis talleres normalmente siempre los hago de forma individual. ¿Por qué? Porque mi objetivo es sacar el potencial que tiene esa persona, que sus Ujú, ojos sí que lo ven, es ella lo que no lo ve. Sus ojos ya ven su valentía, pero ella no se da cuenta aún. Entonces, siempre nos conectamos a través de los objetos, porque los ujú, objetos es ir hasta el origen, no quedarnos en la parte superficial. Y entonces, cierto. coger ese objeto y transformarlo en Ujú. la que quieres ser tú hoy. Qué bonito, Nuria. Y Nuria, imagina ahora mismo que te escucha alguien que sienta que la vida le ha hundido ¿Sí? y que ha perdido su identidad, su fuerza o incluso su ilusión. ¿Qué le dirías desde el corazón a esa persona?
Yo le diría que, que se acuerden de que el río solo tiene una única dirección y es hacia adelante. Ujú, Que todos nacimos ríos. En el vientre de la madre todos somos supervivientes. Lo que sucede es que no nos damos a cuenta y nos acomodamos y nos vamos acomodando. Y esto de acomodar es cuando te vas estancando, estancando. Lo que quiere el mundo caprichoso, que te estanques. ujú. Pero debemos salir y probarlo. A mí siempre me decían, una de las preguntas que siempre me hacen los periodistas, a mí siempre me dicen, bueno, Nuria, ¿y tú de dónde eres? Digo, mire, yo sé que nací en un pueblo que se llama Miralpeix, que después viví en Agramunt, que tengo el estudio en Castellserà, pero mi mundo, que yo creía que no encajara, es Reluet. Allí es donde yo he podido encontrar y conectar otra vez con esa niña risueña de mirada profunda y corazón resiliente que se había quedado anclada bajo las aguas y que ella quería salir a la superficie pero no podía. Todos Exacto, podemos, todos podemos todos y podemos. todos Ujú, podemos. Al final, lo que, lo que sucede es que como vivimos en el mundo de la inmediatez, esto no es inmediato, porque es que es bajar hasta el origen, tocar suelo y volver a flote. Depende de nosotros, pero esto no es instantáneo. Entonces yo lo que diría a la gente es que se acuerden y dibujen siempre un río, que es fluir sin resistencia. Y si no, les invito que dibujen este esquema. Corazón abierto, que es el símbolo de Reloet, atento a la merced, una dirección de un río que nació en la cima de una montaña que solo tiene única dirección, y fluir sin resistencia, como queramos, por aire, por tierra o por mar. qué bonito. Pues sí, espero que se queden con esto. Yo me lo quedo y haré mi propio dibujo. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas Sí, gracias. un Hoy, placer ha Nuria, sido. hoy, Nuria, gracias, nos has recordado algo precioso, que incluso el barro puede convertirse en arte y que aquello que parecía el final a veces no solo era el final, sino que era el inicio de nuestra verdadera esencia. Muchísimas gracias. A Nos vosotros. has enseñado que no hemos venido a resistir la vida, sino que hemos venido a fluir con ella, ¿verdad, Nuria? Exacto. Sí, Ujú. todo es movimiento. Sí. Ujú. Gracias, Nuria. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos un día más en Secretos del Éxito. Y recordad que a veces el éxito no es llegar más lejos, sino volver a encontrarte contigo mismo. Y como dice Nuria, como nos diría nuestra Nuria, nacimos ríos y moriremos siendo ríos. Muchas gracias, Nuria. Un placer. Muy amables todos. Gracias. Chao.